Para esta oportunidad me pidieron en específico que hablase sobre la experiencia que tuve trabajando el último año en películas de Hollywood. Entonces, el año pasado estuve trabajando como compositora estéreo en estas películas, en Transformers, Little Mermaid 2023, Megalodon 2 y Fast 10. Pero ¿cuál fue el trabajo que hice ahí en específico? Estuve haciendo no efectos visuales propiamente tales, sino conversión a estéreo, que es adaptar las películas para poder verlas en 3D con los lentes especiales, que es un área específica de los VFX. ¿En qué se basa esto? Bueno, la visión estereoscópica es la capacidad para poder ver en 3D, ¿ya? Y eso viene de cómo el cerebro compara la información que le llega de cada uno de los ojos. Nuestros ojos izquierdo y derecho están separados por una pequeña distancia y esa separación crea una pequeña diferencia de paralaje. Entonces, esa diferencia es lo que el cerebro utiliza para calcular la profundidad, ¿ya? Entonces, acá hay un pequeño diagrama que tomé de la web de Panasonic, ¿ya? Que se explica que si el objeto visualizado está al fondo y está completamente centrado, digamos, y tenemos acá nuestro ojo izquierdo y nuestro ojo derecho, entonces el ojo izquierdo, este objeto lo va a ver más de este lado, digamos, así, y el derecho lo verá un poquito más desde acá. Entonces el cerebro funciona toda esa información para calcular las distancias. ¿Qué sucede? Que aparte de que hay un pequeño cambio en la orientación del objeto, ¿ya? Como que de este lado vemos más esta cara y del otro vemos un pelín más la otra cara. Aparte de eso, también desde la izquierda percibimos mejor el fondo que está a este lado y nos queda un poco ciego el fondo que está al otro lado. En cambio, desde la derecha nos pasa lo contrario. Veríamos un poquito más de fondo aquí, como que la pirámide la vemos un poquito... ¡Uy! ¿Cómo no? Yo siendo yo, perdón. Esto un poquito más para acá, ¿ya? Y aquí queda el fondo un poco más cubierto. ¿Ya? Entonces, para producir las películas en estéreo... Ah, sí, antes de avanzar con eso, les traje esta lámina de esta señora, que es una científica de la NASA, que se llama Valerie Thomas, y ella fue la precursora de los sistemas de visualización en 3D. Porque allá cuando estaba en la NASA inventó un sistema que era con espejos cóncavos y convexos, conseguía como que la imagen fuera pasando de un espejo a otro y así generaba esta sensación de profundidad que servía mucho para poder visualizar las cosas espaciales, digamos, que no se podían ver directamente. Entonces quise traerla acá porque siempre con Lumbre estamos reivindicando las figuras de las mujeres técnicas que no se visualizan tanto. Y esta señora, entre que era una mujer y además afroamericana, pues ha quedado como bastante olvidada. Así que acá la traje. Y bueno, volviendo al set, cuando se graba, claro, hay setups que emulan nuestros dos ojos de manera de colocar dos cámaras, una al lado de la otra, o bien una cámara doble, como se puede ver ahí. Hay diversos dispositivos de este tipo, ¿ya? Pero yo trabajaba en post, haciendo conversión a estéreo. Entonces, conversión significa que eran cosas que no estaban en estéreo. Ya ahí los teníamos que hacer digitalmente, pasarlos a estéreo. Entonces,
¿con qué nos encontrábamos? Lo que les comentaba antes, voy a ocupar a nuestra amiga como modelo ahora. Si esto fue fotografiado o grabado con una sola cámara, entonces la imagen que tenemos es esta, ¿no? En cambio, si tuviéramos dos cámaras, una al lado de la otra, pues en una la veríamos lo mismo, un poquito más de acá, la otra un pelín más de allá, y ella en el espacio estaría, pues en una cámara se la vería un poquito más desplazada para este lado y eso descubriría el fondo que queda aquí atrás y en la otra desplazada para el otro lado y eso descubriría un poquito de fondo de acá. Pero esa información no la tenemos, ¿ya? Entonces cuando se hace la conversión a estéreo en post, lo primero que hay que hacer es recortar la figura de ella, ¿ya? Eso es mediante la técnica de la rotoscopia, que es un recorte manual que se hace a mano, aunque ahora ya van viniendo herramientas de inteligencia artificial que asisten mucho en esto para hacerlo de manera más eficiente, pero igualmente hay mucho de a mano todavía y hay que empezar a pintar también a mano el pedacito de fondo ese que nos queda descubierto, ¿ya? Y eso es un trabajo pues muy grande. Claro, cuando se cuenta con Clean Plate, que es una imagen limpia del fondo, sin que esté delante la persona o el objeto que queremos desplazar, pues al menos no tenemos el problema de necesitar rellenar ese pequeño espacio que nos quedó vacío, ¿ya? Pero muchas veces eso ni se tiene, véase porque no era factible pedir una grabación más, un plano más en el momento del rodaje, o porque la decisión de convertir a estéreo se tomó posteriormente. Entonces, en ese caso, pues directamente había que pintarlo a mano. Hay equipos de técnicas y técnicos que están haciendo ese trabajo de pintarlo. Entonces, cuando ya está el personaje recortado, normalmente trabajábamos sobre la base de que lo que estaba grabado con la cámara que había era el ojo izquierdo y había que hacer el desplazamiento para emular el ojo derecho. ¿Ya? Pero les comenté antes cuando les mostré la pirámide que esto no solamente abarcaba el fondo, sino también que el personaje propiamente tal lo íbamos a ver más desde un lado o desde el otro, ¿ya? Entonces, eso en post ya no es tan fácil de emular como lo de desplazarlo para revelar más o menos fondo. Entonces ahí es cuando venía este pequeño problema de que a veces las cosas en 3D dicen que se ven como diorama porque se nota como las capas un poquito planas. ¿Ya? Hay algunas soluciones para eso que, por ejemplo, recortan internamente las partes que sobresalen más, como en este caso sería el brazo, y se le aplica la misma idea, ¿no? Que si lo estamos viendo de acá, pues entonces nos va a eclipsar más lo de allá atrás y viceversa, si lo vemos de allá y así le van rellenando también como más internamente, ¿no? Aún así, eso es una cosa que no termina de funcionar tan bien. Yo supongo que con el desarrollo de inteligencia artificial también va a ayudar mucho en esto de poder, ¿cómo se vería esto si lo giramos un pelín para imaginarnos que lo estamos viendo desde no sé, sus 2-3 ángulos 2-3 grados de diferencia del ángulo. Ya. Y no, me fue mucho. La otra cosa que hacíamos es, claro, cómo se hacen los VFX de esto, porque ahora les he hablado solamente de cómo se convierte una grabación que no se hizo así, cómo se convierte a estéreo. Bien, ¿qué pasa con los VFX? Los VFX también tienen que ser adaptados para el ojo derecho y el ojo izquierdo. Y en ese caso no los van a hacer 2 veces, porque implicaría hacer doble trabajo, primero sobre todo el footage de un lado y después sobre el otro. Ahí lo que hacíamos era que se hacía todo el trabajo de VFX sobre el ojo izquierdo y a eso le aplicábamos técnicas muy similares a las que les expliqué recién para poder adaptarlo al ojo derecho. Lo que pasa es que en este caso
era un poco más fácil aislar las capas y no nos quedaban tantos espacios entre los lados que hubiera que pintar a mano. Entonces, después esta información, los lentes la dividen, ¿ya? Para que, por eso es que cuando uno lo ve sin lentes, veíamos las imágenes de las típicas películas 3D que se ven como doble, porque claro, las que están como de un tono están pensadas para verlas con un ojo y el otro con el otro. Entonces los lentes especiales son los que después hacen que la luz de cada color entre separada a cada ojo y de esa manera a cada ojo le entra solamente la información que estaba pensada para ese ojo, ya en vez de verla toda junta. Y de esa manera, ahí es cuando se genera la ilusión de que lo que está viendo el ojo derecho es diferente de lo que está viendo el ojo izquierdo. Y de esa forma el cerebro es cuando se arma su 3D, que ya sabemos que no es perfecto y que se puede ver un poco como pecera a veces, pero sin embargo, obviamente se nota mucho más 3D que esta pantalla que es completamente 2D. ¿Ya? Hay quien a esto le llama 2,5D, para no llamarlo 3 tampoco. Entonces, bueno, eso fue básicamente el trabajo que estuve desempeñando allá, haciendo este tipo de conversión. Y ahora quería hablar un poco más en general de cómo son los procesos de trabajo, ¿ya? Porque es una realidad y una manera de trabajar muy, muy, muy diferente de la que tenemos en Chile, la cual nuestro Bitoco mañana va a estar explicando cómo es acá. ¿Ya? En estas grandes producciones normalmente lo que se hace es que el estudio que produce la película suele contar con uno o más o un equipo de directores creativos o supervisores de VFX que en general determinan las necesidades que va a tener el proyecto y a partir de ahí se suelen buscar distintos vendors que vayan ejecutando las diferentes necesidades que hay. Hay ocasiones que es un único estudio que acaba haciendo el proyecto entero, como por ejemplo ahora en Duna, las dos películas las ha hecho en exclusiva Dineg, que es donde trabajaba yo. Pero muchas otras veces, como por ejemplo, no sé, se me ocurre en Blade Runner 2049 o en muchas otras, pues se dividen las secuencias y se van repartiendo entre diferentes estudios que cada estudio se destaque más por un tipo de planos en concreto, de tipo de trabajo, y van buscando cuál es más óptimo para cada cosa. Entonces, sea como sea un único estudio o sean varios estudios involucrados, siempre son equipos de miles de trabajadores, miles distribuidos entre distintos países. Ya, normalmente las casas centrales suelen estar en el Reino Unido, en Estados Unidos o en Canadá, y después la mano de obra está también en Canadá, también en Reino Unido y muchísima en la India. Ya hay también en otros países, pero es como ahora mismo lo que está más fuerte es de esta manera. ¿Ya? Entonces, hay allá una gran planificación en la pre para hacer estos proyectos. ¿Ustedes qué creen, qué piensan? ¿Que sí o que no? ¿Que sí? Pues sorprendentemente es mucho menos de lo que pensamos. Porque como cuentan con tanta mano de obra barata, es como que no les importa mucho cambiar de opinión y mandar, sí, va a sonar muy mal, pero es como lo hacen allá a 500 indios a que se lo arreglen en una semana. ¿No? Y esto pasa igual, ¿ya? Sin embargo, ¿qué pasa cuando no contamos con un ejército de miles de personas que nos puedan gestionar el cambio de opinión en una semana? ¿Ya? Cuando no hay los recursos ni el personal para eso. Me olvidé de incluir la lámina, pero porque se me ocurrió después.
Pero ahora recientemente el estudio que se ganó el Oscar a mejores efectos visuales este año fue un estudio chico de Japón por una película de Godzilla Minus One. Y ahí fue un equipo súper chico, pero fue con una pre impecable, pocos cambios de última hora y con un equipo de pocas decenas de personas sacaron un resultado de Oscar. Oye, ¿Ya? sería bueno que un comentario para aportar que estos japoneses, un pequeño equipo, le ganó el Oscar a Industrial Light and Magic. Sí, claro, pero es que es eso. Entonces, yo digo, la realidad de Chile se parece mucho más a la del equipo de japoneses que a ILM o a DINEG o a los 7.000 indios o lo que sea, ¿no? Entonces, yo el mensaje que les quería dar es que, o sea, si nos preocupamos de hacer muy bien la pre y muy bien pensado y no tantos cambios de última hora, ni ideas brillantes, ni cosas así de último momento, incluso con un equipo chico, todo bien ejecutado, se pueden lograr resultados de Oscar igual, ¿ya? Todo se trata de tener mucha conciencia de qué es lo que tenemos, qué herramientas tenemos. ¿Nos podemos permitir este cambio? Sí, ¿no? Siempre toda esta reflexión hay que hacerla antes, ¿ya? Porque ha habido proyectos que han sido grabados en Volume, no diré cuáles, y después han tenido muchos cambios de opinión sobre el fondo. Ah, no, que ahora no quiero esto, no es que narrativamente lo otro, y han acabado rotoscopiando para recortar los personajes y volver a cambiar después, como si hubiera sido un croma, volver a cambiar el fondo que había en el volume por otra cosa. Esto no lo dicen cuando promocionan la película o la serie o la cuestión, solamente es como, lo hicimos en volume y nos quedó así, o sea, y es como, sí, ya. Y hubo no sé cuántas decenas de personas ahí recortando todo para componerlo después al modo tradicional igual. ¿Ya? Pero bueno, lo hicieron porque tenían las lucas y el tiempo y la gente para hacerlo y lo sacaron. Entonces es eso. Yo invito sobre todo a que siempre se reflexione, ¿no? Nada está escrito en piedra, las decisiones pueden cambiar a medio proyecto, sí, pero ¿con qué músculo contamos para implementar esos cambios? ¿Ya? Es como, esa es la idea. Pero bueno, suponiendo que todo se hizo de manera ideal, soñada, ya, pues tendríamos unos equipos que dirección, VFX, producción, arte y foto se reúnen a conversar sobre la mejor manera de lograr esos planos tan espectaculares. ¿Ya? Entonces ahí se van tomando decisiones como esta. Nos conviene, suponiendo que va a ser a estéreo, ¿nos conviene grabarlo realmente a dos cámaras o nos conviene más hacer la conversión a posteriori? Ya, porque, por ejemplo, vi hace poco un video de DINEG justamente que explicaban que habían hecho como un documental de delfines, pero al parecer las dos cámaras, los delfines como que se ponían nerviosos con eso y se iban, en cambio una cámara pasaba más piola y se comportaban con más naturalidad, entonces optaron por grabarlo con una y después convertir todo a estéreo. Y era un proyecto para VR después, para verlo con los lentes, ¿no? Pero todo esto, claro, o sea, el equipo de VFX no, por su cuenta no sabe que los delfines van a comportarse de otra manera al ver las dos cámaras. Ya, todo esto es el equipo de foto que tiene que ir a hacer sus pruebas primero y para ir tomando este tipo de decisiones. Entonces es fundamental que todo se converse siempre desde el primer momento. De ahí van viendo también eso. Existen ópticas que están súper optimizadas para VFX. Ya, que las ópticas registran información ellas mismas de muchas cosas, de diaf, hasta de posición, de un montón de cosas, y eso facilita mucho la vida al equipo de VFX, la distorsión, todo. Y está muy bien si nos gusta el look que dan esas ópticas, porque facilitan la vida y hacen todo que sea más ágil. Pero si nosotros no queríamos ese look, ¿nos tenemos que ir necesariamente por esas ópticas solo porque haya VFX? No, ya, podemos elegir otras, ya, pero es como siempre tiene que haber todo un diálogo y ver al final del día decir ya,
Yo quería que esto se viera como lente anamórfico vintage, pero tengo que entender que si trabajo con estas ópticas, entonces va a ser muy difícil traquear y limpiar para el equipo de FX. Tenemos el tiempo y la plata para poder pagarle a la gente que vamos a necesitar para que haga esa post después o no. Si no la tenemos, es mejor decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy por los otros lentes que me dan la imagen más limpia y que me graban la información ellos. ¿Ya? Y después, en todo caso, intentar en post filtrar o imitar la imagen como se vería el look de la otra o tal. Pero, repito, todas estas cosas, si los equipos no conversan antes, no lo van a poder llevar a un resultado óptimo. Ya después, cuando una vez que se han puesto de acuerdo, se inicia la producción, ahí va a haber un equipo de supervisores en set. ¿Ya? Y estas personas lo que van a hacer es, por un lado, asegurarse de que el material queda etiquetado correctamente. Por ejemplo, cuando estamos grabando un fondo en un lado y actores en set en otro lado, pues que vaya todo correctamente guardado y clasificado para que se pueda componer junto y sepamos qué va con qué, ¿ya? También asegurarse, súper importante, de que coincidan las luces, la dirección, dureza, calidad de la luz que tiene el fondo, después replicarla en set para que esos actores y actrices queden igual, ¿ya? Iluminadas de la misma manera. El equipo de set también va a estar tomando un montón de mediciones para diferentes parámetros que solicitan que se introduzcan los software de VFX, como que los software quieren saber, van a crear los software cámaras virtuales, ¿ya? Y tenemos que hacer que esa cámara sea idéntica, un clon virtual de las cámaras que se ocupó en set. Entonces tenemos que saber qué modelo era, qué sensor, qué settings, qué todo, dónde estaba, cómo se movió. Y toda esa data la van a recopilar en set. Y después de eso se va a dividir todo el material en tandas que se van a repartir a estos estudios que les decía, ¿ya? Y muchas veces incluso va a haber dentro del mismo plano, a lo mejor un estudio se encarga de hacer el dragón en 3D y otro estudio distinto recibirá ese dragón y lo va a componer, y otro tercer estudio diferente a los otros dos va a hacer la conversión a estéreo. Ya es una cosa así que se van pasando todo entre todos, ¿no? Y son unos volúmenes muy grandes, por eso les había puesto aquí la render farm, las granjas de render que tienen en este tipo de estudios. Nadie renderea en su máquina, sino que todo se envía a unas farms impresionantemente grandes para poder seguir trabajando y que el computador no quede pegado rendereando, sino simplemente ya que se renderee acá. Y el estudio, entre tanto, siguen los y las artistas trabajando y trabajando hasta que salga todo. Eso es un poco como el procedimiento. ¿Ya? Acá en Chile yo no sé si hay alguna render farm local, pero en todo caso desde cualquier parte del mundo se puede contratar un servicio de render farm en otros países y enviarlo fácil y rápido. Y así pues al menos trabajar de manera más eficiente. Ya lo mismo, las rotos para recortar también se suelen muchas veces enviar a la India o a países que tienen muchas empresas especializadas, y así quedan las manos liberadas de las personas que trabajan en compo propiamente tal. Entonces, más o menos eso era lo que les quería contar. No sé si preguntas. A ver. Nosotros que somos de la vieja escuela, antiguamente cuando se filmaba, cuando se decía fílmico contra green screen o blue screen, nosotros filmábamos a 30 cuadros y con ángulo de 90. Si eso lo llevamos ahora a nuestra realidad, ¿debería seguir siendo igual o ya da lo mismo filmar a 24 Da lo mismo. y 180? Sí, sí. Hoy en día. Decía que lo sharp de los lentes es fundamental para tener un recorte. Pero es que no se trata de solo del recorte, ¿no? O sea, lo importante es que se vea como se quiere que se vea. ¿Ya? Entonces, si queremos que eso tenga motion blur, tiene que tenerlo.
¿ya? Que lo tenga nomás y nos adaptamos a recortarlo. Será más difícil, pero lo que decía antes, no es que no se pueda o que haya que renunciar, sino consideremos que esto nos va a tomar a lo mejor un día más, una persona más y todo eso, calcularlo. Claro, si no vamos a poder contar con un compositor más, un día más o lo que sea, ya bueno, entonces grabémoslo con los bordes bien definidos y después se le filtra el motion blur, pero no se va a ver igual, siempre se va a ver mejor. Claro, no, yo mi postura siempre es intentemos hacerlo todo en la realidad y usemos los VFX para complementar allá donde la realidad no llega o bien para facilitar la vida en algunas cosas. El ejemplo que pongo siempre es el de la Cherry Picker. Tenemos un plano muy abierto con la Cherry Picker y la Cherry Picker se ve. Y hay gente que se vuelve loca, como ¿dónde la podemos colocar? No sé qué. Y yo digo, ya, pero déjenla ahí, la borramos en VFX. ¿No? O sea, hay muchas... Hay una productora acá que haya escuchado eso, no. No hay nadie de producción acá. Claro, la cuestión es que eso sí, que no se haga sin preguntar primero a la persona de VFX qué resguardos hay que tener para poder borrar eso bien. Sí, pero, Ya. perdón, lo Hmm. último. Lo que pasa es que cuando uno llega a ese punto, nosotros filmamos una serie con un director que decía, no importa, lo borran, después lo borran. Hmm. Pero después llega el productor y te dice, no, esa weá sale 300 lucas más. O 400 lucas más por La hora. la hora, claro. Claro. Entonces, finalmente uno dice, ¿qué hago? No la pongo. Claro, pero pregunten, por eso digo, todos los equipos tienen que reunirse antes, conversar antes y decidir antes. Es que ahí está, ¿no? Porque ahí se puede valorar y decir ya, no me puedo permitir borrarlo en 300 planos, pero me puedo permitir borrarlo en 2. Entonces, a lo mejor, digo, hay 2 planos que por razones expresivas realmente me gustaría que fueran con este encuadre y así. Ya, pues hagámoslo en estos. Y con los recuerdos adecuados para que después no se alargue la cosa más de la cuenta. ¿Qué significan los resguardos adecuados? Pues que hay cosas que son más fáciles de borrar que otras. ¿Ya? Entonces, puede que algo tan simple como si me dicen, es que no queremos ver el cable de esto, queremos que parezca que era inalámbrico. Es muy fácil borrarlo del piso y no es tan fácil borrarlo de mi cuerpo, pero todavía se puede borrar de mi cuerpo, pero aquí, si yo empiezo a meter mi mano acá, esto implicará reconstruir mis dedos. Y solo que yo haga esto, multiplicó la dificultad por 1000 en cuestión de medio segundo. Entonces, si todo esto lo sabemos de antemano, nos anticipamos y no pasa nada. Ya se planifica y listo. Pero claro, cuando no se sabe, vuelvo al ejemplo de antes, ¿no? Los estudios gigantes les da lo mismo, lo mandan a la India con su crew de 2000 personas que te lo van a arreglar igual, pero eso acá en Chile no va a pasar. ¿No? Así que eso es un poco, yo lo que quiero es que les quede como la manera de pensar de esto y después ir consultando caso a caso antes para asegurarse de cómo planificar. Sé que no tiene nada que ver, pero ya que lo mencionas, ¿cómo le hacen rotoscopía a un plano con motion? Normalmente la roto de eso, o sea, la roto de cualquier cosa en verdad tiene que ser siempre dibujar la línea del recorte hasta donde esté sólida la imagen. Y donde se empieza a desenfocar o a emborronar o a blurear, eso ya queda fuera de la rotoscopía. ¿Ya? Y después se le aplica un filtro de esto, como para hacer un motion blur o un blur digital. ¿Ya? Pero esto que estaba comentando antes de preservarlo me refería cuando es con croma. ¿Ya? Porque ahí con croma sí que con herramientas bien finas de recorte sí que te lo recorta no hasta donde está sólido, sino conservando la información del blur original que captó la cámara. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Oye, yo quería hacer un comentario referente a lo que a tú te refieres, a ese trabajo que hay que hacer de borrar cosas y claro, estas grandes películas tienen mucho presupuesto para todos esos problemas, que son problemas que se suceden en la reproducción, porque la reproducción es mala y porque también hay que decirlo, los directores son unos irresponsables. Sí. ¿Entiendes? Porque hay directores que son tan irresponsables que lo primero que se les ocurre es pensar, no, lo arreglamos en la postproducción, que es lo peor que puede ocurrir. Entonces, todos esos problemas
nacen por la irresponsabilidad de la cabeza creativa de una persona. Sí, pero además están los cambios de opinión. Eso es como, es tan estúpido, ¿no? Como el ejemplo que puse antes de los volume. No, es que ni siquiera hay que arreglar, no, es que cambié de opinión porque ahora se me ocurrió que el volume lo ocupamos porque el personaje estaba soñando que estaba en el desierto, pero ahora decidí que tiene que soñar que está en la selva. Entonces quiero que cambiemos esto por la... Ya, y esto pasa demasiadas veces, ¿no? Que ya ni siquiera lo arreglamos un post, es que ya cuando está terminado, ay, se me ocurrió que... Y esto ocurre mucho. Una pregunta, cuando ha pasado eso, se me ocurrió tal cosa y no hay presupuesto, hay que sacar la escena. O sea, ahí tienen que ver qué hacen, es problema de ellos, no sé, ¿no? O sea, el estudio de VFX va a trabajar hasta donde le paguen nomás, no va a seguir. A no ser, claro, como todo, llegan los estudios vendidos que cobran por proyecto y les da lo mismo y dicen sí a todo y después los pobres trabajadores de VFX están 2 meses sin dormir, ¿no? Que también pasa, lamentablemente, ¿no? Pero es eso, ¿no? Se trata de que tomemos decisiones informadas y responsables más que nada. Va por ahí la idea, ¿no? Si todo se puede, pero ¿de qué manera? O sea, ¿tengo realmente la plata para hacerlo? ¿Tengo el tiempo? ¿Tengo las manos? Siempre tiene que ser eso. ¿Tengo los equipos, los computadores, esto para poder hacer eso o no lo tengo? ¿Ya? Si lo tengo, hagan lo que quieran, ¿no? Pero si no lo tienen, a optimizar como los japoneses. Los de Godzilla me refiero. No. Esa gente planificó, cada plano estaba planificado, así que ellos no hicieron ninguna cuestión porque el director se le ocurrió. Claro. Era un especialista en efectos visuales también, entonces es una persona responsable y sabe lo que quiere. Claro. Igual que ¿cómo se llama? La de... Creator. Creator también. El director era un director de VFX. O sea, Claro. Era un computín de VFX y su fotógrafo habían hecho Star Wars. Entonces, con respecto a eso, ¿quién es más eficiente? ¿El volume o directamente el chroma a la old school? O sea, es que depende totalmente de... Poniendo The Creator y Mandalorian, por ejemplo. Depende, o sea, suponiendo que no van a cambiar de opinión después, yo me quedo con el volume porque no tenemos el problema de empatar la luz. No, o sea, porque claro, cuando está muy bien grabado en croma, entonces siempre el orden, lo ideal es que se grabe primero el fondo, porque así sabemos muy bien cómo es la luz, ¿ya? Para después el día siguiente o al otro día ir al croma, ya colocar adelante lo que tenga que ser situado en ese fondo que ya grabamos el otro día y ya conocemos de antemano cómo es esa luz para replicarla. ¿Ya? Entonces iluminamos a nuestros personajes de una manera que emule las condiciones lumínicas del fondo sobre el cual va a ir, ¿ya? Y aparte siempre le colocamos al croma su luz propia, ¿ya? Lo más difusa posible para eliminar las sombras que proyecten los personajes sobre él y de esa manera que sea más fácil de recortar para las herramientas digitales de recorte. ¿Ya? Eso sería lo adecuado si vamos a estar con croma. ¿Ya? Pero claro, a veces por tiempo, por dificultad, por lucas o por lo que sea, es un cacho que tener todo el setup de faroles que nos den las condiciones lumínicas idénticas del plano del fondo del otro día. ¿Ya? Y en ese caso, claro, el volume nos quita ese problema porque ahí la propia luz que emite el volume ya nos va a estar siendo como la iluminación máster y después vendría lo que nos mostró Rodri antes, complementamos un poquito el cielo, algún farolito para alguna cosita que queramos ajustar y está listo, ¿ya? Y después eso ya no hay que hacerle nada más, ya está compuesto, ¿ya? En cambio, de la otra manera, ahí las y los compers como yo tenemos que estar recortando el croma y además empezar a ver chutas que la luz no está igual, ¿no? Esta está más dura, la otra está más blanda, ya. Entonces ya le empieza a bajar el contraste para simular que la luz es más parecida a la otra, pero se me fueron los negros.
es como ya es un cacho, que con el volumen te evitas todo eso. No, ya va por ahí. Venimos como de una pasada del 3D en el cine, pero ahora con el VR, AR, todo ese sistema está como volviendo en otra dirección. Ujú. ¿En qué estamos? ¿Cuál crees tú que es el futuro del estéreo, del 3D? ¿Murió en el cine, pero sigue en VR? ¿O se va a hacer siempre con todos los sistemas? ¿Qué crees tú que es? A ver, yo trabajé en estéreo porque me salió esa pega y previo a esa pega yo le hacía el quite a ver las películas en 3D porque me mareaba, como que me daba dolor de cabeza, me fatigaba, ¿ya? Y yo sé que eso le pasa a mucha gente. Entonces, porque claro, el cerebro está haciendo el esfuerzo de lo que les explicaba antes, ¿no? De me llega información diferente de un ojo que del otro. Pero esta información que me llega de un ojo y del otro es diferente a medias, porque sí que es verdad que tengo la diferencia de paralaje, pero me falta la diferencia de ángulo que el cerebro está esperando. ¿Ya? Y ahí es cuando el cerebro tiene que procesar más de la cuenta y mucha gente se cansa con eso. ¿Ya? Entonces, yo lo que veo es que no hay tanta gente que acuda a ver las películas en 3D, a no ser que sean las de James Cameron, que otro especialista de VFX que se metió a dirigir y es el más taquillero del mundo, ¿no? Así que, honestamente, yo no sé cómo va a ir el mundo del VFX, o sea, del estéreo en cine, si es que no llega James Cameron a levantarlo, ¿ya? Pero para la VR sí, cada vez se hace más, eso sí. Y lo que vi hace muy poco es que están inventando unas pantallas para poder ver en 3D sin necesidad de lentes, que son unas que tienen como pliegues, que si tú los miras de este lado se ve una imagen y del otro se ve otra. Entonces si estás al medio, pues claro, cada ojo ve lo que le corresponde a ese ojo. ¿No? Están ahora como probando esto y no sé qué. Bueno, a ver, ¿no? Yo creo que a la gente le gustaría ver más cosas en 3D si no fuera tan agotador para los ojos o para el cerebro. Es mi opinión personal. Entonces, todo lo que vaya en esa dirección de hacerlo más natural, de manera que al cerebro y al ojo le cueste menos esfuerzo de codificar todo eso, hará que las personas tengan más motivación de verlo. Pero bueno, eso es mi opinión. No sé qué opinan. Eso para ser desarrollados, no para nosotros. Para calamares, como digo siempre, con esos ojos. Sí. Entonces, no sé, algo más que quieran añadir, preguntar, reclamos, quejas, no sé. Y una pregunta, tú estás ahí en Montreal, ¿no? Estaba ahí, sí. ¿Dónde tienes que ir para allá a Montreal a hacerlo o hay algunas cosas que pueden ser a distancia? O sea, depende, ¿no? El estudio que me contrató a mí, me hicieron ir a vivir allá. Pero también hay otros estudios que te dejan trabajar desde cualquier país. ¿Ya? Normalmente esto tiene mucho que ver con motivos fiscales, ¿ya? Porque hay muchos tax credits. Pues justamente en Canadá la industria de VFX era tan potente por ese motivo, porque había muchos créditos fiscales y las producciones iban para allá, pero para eso requerían que la cosa se hubiera hecho realmente allá. Entonces, si la mano de obra no estaba allá, no podían aplicar el tax credit. Y ya es más que nada por esto, porque si es por tecnología, además que desde Chile, mientras tengas una buena conexión y cualquier máquina, ni siquiera hace falta un computador tan bueno. Normalmente estos estudios incluso lo que tienen es como su propio computador para ti en cualquier lugar y tú te conectas remotamente a ese computador desde el tuyo. El tuyo puede ser cualquier birria de computador porque estás ocupando el de ellos. Eso lo ocupas para conectarte. Ya. Pero claro, está eso el tema de los impuestos. Ahí cada país es diferente, cada proyecto es distinto. Los de publicidad están mucho más abiertos a trabajar afuera porque no tienen tantas ayudas del gobierno, de los gobiernos como los proyectos de cine. Entonces hay menos requisitos estatales. En fin, es todo un ecosistema. Entonces,
¿Algo más? ¿Nada más? Pues me despido. Gracias. Y eso. Cualquier cosa me buscan en LinkedIn, Pati Zambrano BFX, o en Instagram, Pati BFX, y estamos en contacto, cualquier cosa. Gracias.